en el regadero. Ahora que estamos de lleno en las clases y haciendo estos videos, no he tenido tiempo de arreglar la casa y se me está juntando todo. En el trabajo doméstico se me podría ir toda la vida. Nunca hay tiempo suficiente para hacer lo que se necesita. No sé cómo le hacen las familias para tener sus casas limpias. Hoy vamos a intentar dilucidarlo. ¿Qué es el trabajo del hogar o trabajo doméstico? La definición más simple es esta: todas las labores que se llevan a cabo dentro de un hogar para que quienes ahí viven puedan vivir de manera saludable y con armonía. Esto implica demasiadas cosas que, en resumen, pueden ser que el hogar esté limpio y libre de posibles infecciones o agentes que te puedan enfermar. Preparar alimentos que nutran a sus habitantes. Que los muebles y utensilios que usamos dentro del hogar sean funcionales. Por ejemplo, las camas tendidas, las toallas secas, los trastes lavados. Dado que vivimos en sociedad, que los accesorios que usamos a diario de manera personal también sean funcionales, como la ropa lavada y planchada o cocida y surcida. El cuidado de la gente que deba quedarse en casa por ser infantes, adultos mayores o que tengan alguna condición debilitante. La reparación de instalaciones de agua, gas, luz, para contar y mantener los servicios básicos. El cuidado de las mascotas o los animales domésticos. Como puedes ver, es un mundo de trabajo que podría consumir todo tu día, impidiendo la productividad en otras áreas. Y sin embargo, se hace. ¿Quién lo hace? Desde las primeras horas de la humanidad, la división del trabajo fue esencial para la supervivencia de nuestra especie. Mientras unas personas se dedicaban a la caza de animales para comer, el reconocimiento del terreno o la recolección de frutas y legumbres que se pudieran comer, otras personas se encargaban de quedarse en los puestos temporales donde acampaban las tribus y cuidaban de ese sitio. Esas personas que se mantenían en el campamento procesaban la comida, cosían las pieles que servirían para vestirse, limpiaban las frutas y cuidaban de los niños, los enfermos o los más vulnerables. Por mucho tiempo nuestra especie sobrevivió así, viajando e instalándose en donde encontraban reservorios de comida vegetal y animal, hasta que descubrimos la agricultura. Cuando los seres humanos pudimos asentarnos en un solo lugar, la división del trabajo se mantuvo, y mientras unas personas se dedicaban a cultivar cosechas o cuidar de animales de ganado, otras personas seguían dedicándose a cuidar las pequeñas chozas o habitaciones donde se protegían de la intemperie. Todavía en este período, las sociedades vivían en tribus o clanes. Las mujeres y varones compartían habitáculos, cuidaban a los niños colectivamente. El trabajo se repartía por géneros. Esta condición se mantuvo vigente por muchos siglos, hasta que hubo un cambio en la propiedad de las tierras y de los medios de producción, y las labores se dividieron aún más. Lo que antes se hacía de forma colectiva se dividió, y ahora cada familia se dedicaba a algo específico. Algunas familias producían solo comida, otras producían zapatos, otras más producían herramientas, y el trabajo del hogar siguió siendo responsabilidad de las mujeres, pues la propiedad se podía heredar solo entre los varones, un sistema patriarcal. Las mujeres de las clases altas podían tener damas de compañía, incluso esclavas que se dedicaran al cuidado del hogar y de los menores. Pero en las clases trabajadoras era la madre directamente quien se encargaba de todo, y a esas tareas se iban agregando las niñas conforme crecían. Ahora vivimos en un mundo parecido, pero más frenético. Cada núcleo familiar está dividido de los demás y cada uno debe hacerse cargo de su propio hogar, además de llevar a cabo las labores que les generan ingresos en dinero. Aunque ahora las leyes suponen una igualdad entre hombres y mujeres, y estas últimas pueden tener propiedades y heredarlas, culturalmente se sigue manteniendo un control social de los varones hacia las mujeres. Y eso implica que los varones tienen más libertad para salir al mundo del trabajo social y para tener más tiempo libre. Esto ha provocado que las labores domésticas estén concentradas comúnmente en las mujeres, y eso, a su vez, causa que sean marginadas de la vida social, cultural y política de las sociedades humanas fuera del ámbito doméstico.
Y además, como se da por hecho que el trabajo del hogar lo hacen sin chistar, este trabajo no es remunerado. Algunos científicos han intentado explicar esta división del trabajo por las diferencias biológicas entre varones y mujeres. Por ejemplo, diciendo que las mujeres no eran tan fuertes para salir a cazar mamuts y por eso se quedaban en casa. O que las mujeres son las que se embarazan y tenemos un instinto maternal, que por eso somos las que necesitan quedarse en casa para descansar y tener a esos bebés sanos, alimentados y protegidos hasta que se vuelvan independientes. Incluso dicen que como es natural para las mujeres cuidar y proteger, que estas labores nos vienen naturales y las hacemos por gusto. Esto ha resultado falso en lo general. Hoy hay evidencia de que las mujeres participaban de las cacerías de grandes animales y eran las expertas en la recolección de vegetales. En el periodo del embarazo, es verdad que el cuerpo de la mujer requiere reposo, pero el desarrollo de las fuerzas productivas ha permitido que el embarazo sea una carga menos difícil y que las mujeres puedan mantenerse activas por más tiempo. Y después del parto, es claro que solo culturalmente se sostiene que las madres sean las que se queden en casa para cuidar a los hijos. Cuando vivíamos en tribus, los abuelos, que ya estaban exentos de hacer labores productivas, ayudaban a cuidar colectivamente a los niños, así como algunos de nosotros fuimos cuidados por nuestros abuelos. ¿Ustedes cómo han vivido esta situación? Considero que sí, es un trabajo que, pues, no sé por qué es como tan, ¿cómo se dice?, tan elogiado. Muchas personas lo minimizan, pero siento que sí es un trabajo. Yo creo que al final de cuentas lo hacemos para sentirnos cómodos en el entorno donde estamos. Por ejemplo, ahorita en las clases presenciales trato de mantener mi espacio limpio, por así decirlo, para sentirme cómodo y poder dar todo mi empeño en mis clases. Sí, porque requieren de esfuerzo, de habilidades, de algunos talentos y pues sí, son un trabajo que a veces es complicado. Sí, porque se hace un esfuerzo y siento que sin eso sería como todo un desastre. Sí. Aquí en mi casa por lo regular casi siempre es mi mamá, pero no en todo. Ella nos divide a veces las tareas y cada quien hace una parte. Mi mamá, pero pues tratamos de ayudarle a todos entre mis hermanos y yo. En mi casa mi mamá es como la líder en todo, entonces pues mi mamá mayormente, pero pues le ayudamos, mi papá, mi hermano, yo. Mi mamá y de vez en cuando mis hermanos y yo cuando le ayudamos. Mi mamá es quien nos organiza para poder hacer las labores del hogar, así que ella es la manda más en el caso de la limpieza en el hogar. En México, el 76% del trabajo del hogar es hecho por las mujeres. Ya repasamos la historia del trabajo del hogar. Ahora vamos a detenernos un poco a pensar, ¿qué ocurriría si las labores del hogar no se hicieran? Vamos con los ejemplos más sencillos. ¿Qué pasaría en tu casa si nadie se encarga de la limpieza de la cocina y del espacio del baño? Ambos lugares requieren un lavado constante, porque los desechos del baño o de hacer la comida son ambientes propicios para el desarrollo de agentes patógenos como bacterias, amibas, parásitos e incluso insectos que transmiten infecciones. Si vives en condiciones así por mucho tiempo, hay algo seguro: te vas a enfermar. Y si te enfermas constantemente, no vas a poder trabajar, ni estudiar, ni divertirte. Tu vida se va a ver completamente mermada por esta condición. En el caso más grave, puedes morir. Por esta razón, en lugares donde no se cuenta con servicios como agua potable, jabones para desinfectar, etc., la esperanza de vida es mucho menor. El cuidado de los niños es otro trabajo esencial para todos. Si no hubiera adultos que nos cuidaran cuando somos vulnerables de bebés, moriríamos sin duda alguna. Los seres humanos no nacemos como otros animales listos para salir al mundo a valernos por nosotros mismos. Requerimos muchos años para volvernos autónomos y la mayor parte del trabajo se hace dentro de los hogares, hasta que otras instituciones como la escuela se ocupan de nosotros por un rato. Algunas teorías sociales dividían el trabajo en dos partes. Primero, el trabajo productivo,
que era el que directamente producía bienes y servicios, es decir, valores nuevos. Luego estaba el trabajo improductivo, que medía el otro trabajo y lo administraba. Por ejemplo, el trabajo de los jefes y capataces en las fábricas, o los burócratas del Estado. En los años 60, las teorías feministas agregaron un nuevo concepto, el trabajo reproductivo. Así le llamaron al trabajo del cuidado del hogar y la familia. Algunas sociedades modernas, en particular las socialistas, han apostado por crear instituciones que colectivizan estas labores. Por ejemplo, con lavanderías y guarderías sociales, y que las mujeres de esa manera se puedan integrar mayor tiempo al trabajo especializado y remunerado, y que tengan también más tiempo libre para hacer lo que gusten. Algunos de esos intentos han funcionado y otros no consiguieron romper el esquema patriarcal de las sociedades de donde venían. Vamos ahora con un experto en esta cuestión para que nos cuente más sobre el tema. El trabajo del hogar se refiere a todas las actividades que se realizan dentro de la misma, del hogar, con el objeto de mantener una calidad de vida y del buen funcionamiento de la familia, poco logrando que ésta se desenvuelva en un ambiente higiénico, tenga salud física y mental. Sigue recayendo este trabajo sobre las mujeres porque es un trabajo desvalorizado, ¿no? Y además en un mundo patriarcal donde las funciones y actividades públicas y privados se dividieron, ¿no? En función de género. Sería un caos. Simplemente que no haya ropa limpia, que no haya comida, que los niños no podrán ir a la escuela. Los esposos pues se irían con la ropa sin planchar o no irían al trabajo. Es un trabajo no valorizado, principalmente no por dos razones. Uno, porque pues se considera que es tarea propia de las mujeres. Otro es que como que pues de ella son los hijos, de ella lo hacen mejor y entonces casi lo tiene que hacer por amor. ¿Cómo podríamos lograr esta equidad en el trabajo del hogar dentro de nuestra casa? Sería ir asumiendo cada quien esa responsabilidad. Me está quedando claro todo esto de la división del trabajo. Así como las profesiones o las habilidades se fueron dividiendo, así se fueron diversificando también las labores por géneros y por edades. Claro, cuando se dividen las labores entre trabajo allá afuera o aquí adentro, se dividen también los espacios de trabajo. A causa del confinamiento por el coronavirus, no hay división entre el espacio de trabajo y el hogar. Todo ocurre en el mismo sitio y eso provoca que percibamos distinto el tiempo, que no podamos dedicar tiempos claros a cada cosa. Todo se mezcla. Podemos ver que estar todo el día encerrado, sin contacto con otras personas, sin socializar más allá de la puerta de la casa, es abrumador y marginador. Esta era la condición de las mujeres que se dedicaban de tiempo completo a las tareas domésticas, lo que se conoce como amas de casa. Hoy las mujeres se han integrado al resto del trabajo, pero ahora tienen doble carga. Están fuera de casa todo el día en trabajos remunerados y cuando llegan a casa siguen teniendo la responsabilidad de lo doméstico. Se dice que tienen una doble explotación, primero por el sistema capitalista y luego por sus parejas que no comparten la carga del trabajo en el hogar. Hay un elemento más de todo esto que es importante y es la remuneración del trabajo. A ver, si cualquier trabajo fuera de la casa se paga, ¿por qué no se paga el trabajo dentro del hogar? Mucha gente dice que así igual deberían pagarte por vestirte o por lavarte los dientes. Otros que sí, que es un trabajo que debería pagarse, porque finalmente es una tarea esencial para que se siga produciendo riqueza monetaria fuera de las casas. Es parte de la producción de valores en todo el mundo. La gente que tiene que dedicarle más tiempo a ello, se queda ese tiempo sin ganancias.
es así más pobre individualmente, aunque alguien en el hogar gane dinero. Es una forma distinta de exclusión y hace que las mujeres sean dependientes económicamente. Y si eres dependiente, no eres libre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debería remunerarse el trabajo reproductivo? Yo en lo personal considero que no, y lo voy a explicar de cierta manera. El trabajo doméstico siento que es algo como muy propio, algo que beneficia tanto como nosotros como las personas que viven en nuestro entorno, o sea, en este caso en nuestra casa. Yo creo que no, porque al final de cuentas lo hacemos sin fin lucrativo, tratamos de mantenernos cómodos en el lugar donde estamos. Considero que debería ser recompensado, no necesariamente de forma económica, sino en las casas, en los hogares, debería de llegarse a un acuerdo donde la persona que se encarga mayormente de los trabajos del hogar pueda recibir alguna recompensa o alguna cosa sobre el trabajo que está haciendo. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de mamá, yo digo que sí, porque ella es la que nos está apoyando, está haciendo su esfuerzo, entonces quienes no están apoyando en eso de limpiar serían quienes podrían pagar. Considero que pues contribuye más que nada en los productos que se utiliza. Hay muchas personas que se dedican nada más a pues a ser amas de casa o el trabajo del hogar, y siento que contribuye también a que apoya a las personas que salen a trabajar y esas cosas, y pues a rendir un poquito más el dinero o los ingresos que traen a la casa donde se ubica. Cuando haces el insumo de los productos que se utilizan, es importante para las personas que trabajan ayudando a otras personas en sus hogares, ¿no? A las personas que son contratadas, ayudan a las familias de estas personas a solventar sus gastos, y pues también ayudan a las personas que tienen otros trabajos a no preocuparse específicamente por eso y concentrarse en sus cosas que tienen que hacer. El INEGI calcula que el trabajo del hogar no remunerado puede alcanzar un valor de hasta 22.8% del Producto Interno Bruto del país. En el mundo del arte se ha representado el trabajo del hogar innumerables veces, incluso como un subgénero del costumbrismo o la pintura de las costumbres de cada época. Uno de los artistas que más pintó el trabajo doméstico fue el holandés Johannes Vermeer en el siglo XVII. Casi toda su obra la hizo en el interior de su propia casa, retratando a quienes ahí trabajaban. Otro holandés que pintó esto fue Rembrandt, quien aprovechó las escenas de los hogares para hablar de temas religiosos, como la Sagrada Familia. En México, ya en el siglo XX, Saturnino Herrán fue un joven pintor que retrató a la clase trabajadora de su época, con las mujeres claramente dedicadas al trabajo reproductivo en un plano distinto a los varones. Una de las colecciones más impactantes sobre las trabajadoras del hogar se llama La Servidumbre, de la fotógrafa panameña Sandra Eleta. Sus retratos de mujeres de diversos países son un homenaje histórico a las labores domésticas, muchas veces invisibles, pero fundamentales para todos nosotros. Las cosas se siguen acumulando. No he tenido tiempo de lavar ni de levantar cosas. ¡Ayuda! ¡No lo puedo hacer todo yo! No me alcanza el dinero para pagarle a alguien que me ayude en la casa, pero este trabajo es una realidad desde hace muchos años. Algo que era exclusivo de las familias muy ricas se ha extendido poco a poco a las familias de clase media en el país, sobre todo en la ciudad. Las mujeres migrantes del campo son quienes en su mayoría se dedican al trabajo del hogar remunerado en México. Para muchas jóvenes y mujeres mayores con pocos estudios o pocas opciones laborales, trabajar en el hogar de otras familias es su forma de ganar dinero. Normalmente trabajan en varias casas, pocas horas a la semana en cada una, y por ello es un trabajo bastante precario. La paga es poca y no cuentan con contratos que regulen sus derechos laborales, ni cuentan con prestación alguna. Vamos con nuestra experta para que nos cuente de esta modalidad de trabajo. El trabajo del hogar remunerado es aquellas actividades que mencionamos al principio, que la limpieza, que el cuidado, que el mantenimiento y todas estas actividades lo hace una mujer lo mismo pero fuera de su casa a cambio de una remuneración. La modalidad en que se contratan
las personas trabajadoras del hogar de manera remunerada. Anteriormente, pues la mayoría trabajaba de planta. Después, con la difícil economía de nuestro país, se fue dando más el trabajo de entrada por salida, donde la trabajadora va 1 día, 2 días, 3 días o 5 días, pero ya no duerme en la casa donde la contratan, y este trabajo se llama o entrada por salida, o hay otra forma, otra modalidad, el cual pues van en varias casas. A veces van hasta 7 casas, 1 casa por día. En México, anterior de 2018 atrás, no se daba el contrato por escrito con las trabajadoras del hogar, ni tenían acceso a ningún tipo de derechos, y nosotras como organización en la lucha de nuestros derechos llevamos 20 años trabajando porque se reconozca en la ley a como sector laboral sujeto de derechos. Entonces, a partir de 2018 a la fecha se promueve que se firme contrato por escrito para que se especifiquen todas las actividades que van a realizar ahí y cuándo les van a pagar, y que les otorguen seguridad social. Tienen derecho a contrato de trabajo, días de descanso, vacaciones, aguinaldo, días festivos, prima vacacional, seguridad social, derecho a la maternidad, derecho a que su hijo tenga guardería. Entonces, todos estos derechos, pues es lo mismo que cualquier otra persona trabajadora debe o tiene, ¿no? La primera responsabilidad de una persona empleadora es conocer lo que marca la ley para la trabajadora que va a contratar o el trabajador que va a contratar, porque ahora hay un total desconocimiento y siguen con la cultura de que pues no tienes derechos, no dice la ley. Entonces quiero explicar que durante 20 años de lucha que hemos logrado modificar la Ley Federal del Trabajo para que las trabajadoras tengan todos estos derechos que acabo de mencionar. ¿Cómo mejorar la situación de las personas trabajadoras del hogar? Es empezar a reconocer su trabajo como un trabajo valioso. Como puedes ver, el trabajo del hogar remunerado comienza a ser reconocido y se han ganado varios derechos para hacerlo un trabajo formal, menos precario, y eso es un logro social para miles de personas que se dedican a ello y que tú puedes también elegir como tu actividad productiva. Tomando todo esto en cuenta, lo que podemos hacer de inmediato es tomar conciencia de todo el trabajo que implica cuidar el hogar y colaborar en él siempre que se pueda. No podemos mantener las mismas dinámicas de nuestros padres y abuelos. Hay que volvernos participativos en todas estas labores que son fundamentales y necesarias. Está en nuestra generación cambiarlo. Recuerda entrar a nuestras redes sociales y página de internet. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube. Ahora sí ya me voy a recoger todo esto. Abrazos, amigos.